Prólogo. En un mundo cada vez más globalizado, la guerra se ha convertido en una realidad cada vez más presente. Desde el comienzo de la crisis en Ucrania, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha estado en el centro de la atención internacional. Esta guerra ha tenido un impacto profundo en la vida de millones de personas, tanto en Ucrania como en Rusia. A través de este libro, queremos contar la historia de la misma, desde el punto de vista de los protagonistas. Una guerra que ha sido una lucha entre dos países con intereses contrapuestos, pero también una lucha entre dos culturas y dos visiones del mundo. La misma ha tenido un impacto profundo en la vida de millones de personas, tanto en Ucrania como en Rusia. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene sus orígenes en la crisis política y económica que se desató en Ucrania en 2014, cuando el presidente prorruso Viktor Yanukovych fue depuesto tras meses de protestas populares. A partir de entonces, las relaciones entre Ucrania y Rusia se deterioraron rápidamente, y en febrero de 2014, las tropas rusas tomaron el control de la península de Crimea, territorio que Ucrania considera como propio. Desde entonces, el conflicto se ha intensificado, y las principales causas son políticas, territoriales y culturales. Los separatistas prorrusos se han alzado en regiones de Ucrania, como Luhansk y Donetsk, proclamando repúblicas populares independientes. A pesar de los acuerdos de paz firmados en Minsk en 2015, la violencia sigue presente en la zona, con continuos enfrentamientos y ataques. En resumen, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania se debe a tensiones políticas y territoriales, así como a diferencias culturales y lingüísticas entre ambos países. Leonid Kravchuk fue el primer presidente de Ucrania independiente, 5 de diciembre de 1991 a 19 de julio de 1994. Leonid Makarovich Kravchuk, Unión Soviética, 10 de enero de 1934, Múnich, Alemania, 10 de mayo de 2022. Fue un político ucraniano. Miembro del Partido Comunista y presidente del Soviet Supremo, por lo tanto, jefe de Estado de la República, entre 1990 y 1991. Fue uno de los firmantes del Tratado de Belavesa que determinó la disolución de la URSS en 1991. Fue el primer presidente de Ucrania entre 1991 y 1994. Ese año, se celebraron unas elecciones presidenciales adelantadas en las que fue derrotado por Leonid Kuchma. El expresidente de Ucrania, Leonid Kuchma, será interrogado en una investigación de 10 años sobre el brutal asesinato de un periodista de investigación conocido por exponer la corrupción de alto nivel, dicen los fiscales. El fiscal general adjunto, Renat Kazmin, dijo el martes que se sospecha que Kuchma abusó de los poderes de su cargo al dar órdenes a funcionarios del Ministerio del Interior que finalmente llevaron al asesinato del periodista. Al expresidente se le prohibió salir de Ucrania como parte de la investigación. El periodista, Eorich Gongadze, conocido por denunciar la corrupción de alto nivel, fue secuestrado en septiembre de 2000 a la edad de 31 años. Su cuerpo sin cabeza fue descubierto más tarde en las afueras de la capital de Ucrania, Kiev. La viuda de Gongadze, Miroslava, y sus dos hijos huyeron a Estados Unidos en 2001, donde recibieron asilo político. Kuchma ha sido acusado durante mucho tiempo por sus opositores y grupos de derechos humanos de estar involucrado en el asesinato basándose en grabaciones en las que se escucha una voz que suena como la suya quejándose del periodista y sugiriendo a sus subordinados que traten con el problema. El asesinato provocó meses de protestas contra Kuchma y pedidos de su renuncia. Kuchma ha negado las acusaciones. Su oficina se negó a comentar sobre el anuncio del martes. La investigación representa un nuevo giro en la larga investigación, vista por muchos como una prueba del compromiso de Ucrania con el Estado de Derecho. 3 ex policías fueron declarados culpables de participar en el asesinato y condenados a largas penas de prisión en 2008. Otro sospechoso clave, un ex alto oficial de policía, fue arrestado en 2009 después de años en la clandestinidad y ahora está bajo investigación. Pero los autores intelectuales aún tienen que ser llevados ante la justicia, y la familia de Gongadze se muestra escéptica de que alguna vez lo hagan.
A fines de la década de 1990, con GATT se presentó un controvertido programa en Radio Continent, con sede en Kiev, y su cobertura de las elecciones presidenciales de 1999 llevó a Kuchma a decir que el periodista estaba en la lista negra. Gongadze luego cofundó un sitio web popular que criticaba duramente a Kuchma y al círculo de ricos empresarios que lo rodeaban. Según los investigadores, en septiembre de 2000, Gongadze subió a lo que pensó que era un taxi en Kiev. Inmediatamente se le unieron otros 3 hombres y lo expulsaron de la capital. Varios meses después se encontró su cuerpo. Había sido golpeado, estrangulado y luego su cuerpo rociado con gasolina y quemado. Los expertos dijeron que fue decapitado después de su muerte. Seguimos narrando la historia de Leonid Makarovich Kravchuk, cuyo credo político consiste en evitar conflictos y ser directo al declarar su posición. Es considerado ampliamente hábil, cauteloso y diplomático. Este tipo de diplomacia le permitió a Kravchuk mantener su poder y fuerza sobre Ucrania durante la transición hacia la independencia. Antes del colapso de la Unión Soviética, se encontraba en el tercer lugar de la jerarquía ucraniana del partido, a pesar de no ser miembro del grupo gobernante de Dnipropetrovsk. Durante su mandato, evadió posturas inflexibles hacia el cambio democrático, y fue una figura que buscó el compromiso de ambos partidos liberales y conservadores. Esto lo lleva a ser considerado el verdadero arquitecto de la independencia ucraniana. Tras convertirse en presidente de una Ucrania libre, Kravchuk intentó con relativo éxito fortalecer la soberanía del país y desarrollar sus relaciones con Occidente. Resistió presiones enormes por parte de la Federación de Rusia y rechazó propuestas para la creación de una fuerza armada y unión monetaria de la Comunidad de Estados Independientes. Otro de sus logros es la erradicación de armas nucleares del suelo ucraniano. Durante la presidencia de Kravchuk, el PIB del país cayó un 56%, el doble que durante la Gran Depresión en los Estados Unidos. La hiperinflación del rublo en los primeros años desorbitada, llegando a gastar millones de karbovanet simplemente para ir a comprar comida. Ucrania logró eludir los conflictos militares que estallaron en otras repúblicas postsoviéticas, pero no supo aprovechar las oportunidades que le ofreció el colapso de la Unión Soviética debido a la falta de preparación de las nuevas élites políticas, entre otros muchos factores. Aforismos en boca de Leonid Kravchuk. Citaré a Gonchar, aunque no lo apoyo totalmente. En sus diarios está escrito, para que Ucrania se desarrolle tranquilamente y mucho, debemos extirparle un tumor canceroso, Donbass. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Si a alguien se le ocurre devolver las partes que ya se han separado, entonces esto será ineficiente. Ella, Rusia, amaba a Ucrania mientras estaba debajo de ella. Tan pronto como Ucrania se puso de pie y dijo que iríamos por el otro lado, Rusia comenzó a pensar en cómo estrangularnos. Ahora el gobierno ruso está ignorando a Ucrania y cometiendo un gran error histórico. Ignorar a un pueblo con tal historia es simplemente una falta de respeto y muestra una baja cultura intelectual. Incluso si imaginamos que Rusia dará un paso a gran escala en Ucrania y surgirá la cuestión de la ocupación de Ucrania, este será el último día de la vida de Rusia. Crimea ha entrado en su órbita, ya forma parte del sistema federal ruso. Esto es en realidad Rusia. Ucrania puede estar orgullosa de ser, y fue, y se convirtió en 1991 en el país que destruyó la Unión Soviética, el último imperio, el más terrible. El presidente debe tomar medidas, de lo contrario será acusado de todos los pecados mortales. En mi vida he visto todo esto en el ejemplo de Yushchenko, Kuchma y muchos otros. Leonid Kravchuk sigue siendo una figura importante en la política ucraniana y sigue siendo una figura respetada en el país. En el año 2020, fue elegido como el primer presidente de la Asamblea Nacional de Ucrania. También fue el primer presidente de Ucrania en firmar el Tratado de Asociación con la Unión Europea en 2014. Primer presidente de Ucrania en firmar el Acuerdo de Asociación con la OTAN en 1997. En el año 2011 fue el primer presidente de Ucrania en firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
El primer presidente de Ucrania tras su independencia de la URSS, Leonid Kravchuk, a los 88 años de edad, fallece el 10 de mayo de 2022 a las 19:43 horas. Según anunció el partido ucraniano. Durante la presidencia de Leonid Kravchuk, se aprobaron los principales símbolos ucranianos, el escudo de armas, la bandera y el himno de Ucrania, se formaron las Fuerzas Armadas de Ucrania y la independencia de Ucrania fue reconocida por todo el mundo. Kravchuk fue presidente de Ucrania desde la independencia, en 1991, hasta 1994. Junto con los entonces presidentes de Rusia, Boris Yeltsin, y Bielorrusia, Leonid Makarovich, firmó en diciembre de 1991 los acuerdos de Belovetskaya-Puza, que certificaron la desaparición de la Unión Soviética. El expresidente ha estado participando en la vida política del país hasta el final. Fue miembro del Partido Comunista hasta 1991, apoyó después al presidente Víktor Yanukovych, en julio de 2020, encabezó la delegación de Ucrania en el Grupo de Contacto Trilateral para la Solución Pacífica de la Situación en Donbass. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky, Kryvyi Raj, RSS de Ucrania, Unión Soviética, 25 de enero de 1978, es un actor, abogado y político ucraniano, siendo el sexto presidente del país desde su independencia en 1991. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional de Economía de Kiev, Vadim Getman, y creció con el idioma ruso como lengua materna en Kryvyi Raj, una importante ciudad del óblast de Dnipropetrovsk en el centro de Ucrania. Antes de su carrera política fue actor, guionista, productor y director de cine y televisión, y creó la productora audiovisual Kvartal 95 Studio, de contenido cinematográfico y televisivo, así como también opera como estudio de animación y organizadora de conciertos. Anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de Ucrania de 2019 en la noche del 31 de diciembre de 2018. Opacando el discurso de fin de año del presidente Petro Poroshenko en la víspera de Año Nuevo en el canal de televisión 1+1.76 meses antes de que Zelensky anunció su candidatura, ya era uno de los principales candidatos en las encuestas de opinión para las elecciones. Ganó las elecciones con el 73.22% de los votos en la segunda ronda y derrotó al titular Petro Poroshenko. El 20 de mayo, tuvo lugar una ceremonia de inauguración, tras la cual anunció la disolución del Parlamento de la Rada Suprema y convocó elecciones parlamentarias anticipadas. Las elecciones anticipadas del 21 de julio permitieron que el recién formado partido obtuviera la mayoría absoluta por primera vez en la historia de la Ucrania independiente. Dmytro Razumkov, el presidente del partido, fue elegido presidente del Parlamento. La mayoría pudo formar gobierno el 29 de agosto por sí sola, sin formar coaliciones, y aprobó a Oleksiy Goncharuk como primer ministro. El 4 de marzo de 2020, debido a una caída del 1,5% del PIB, en lugar de un aumento del 4,5% en el momento de las elecciones, la Rada Suprema destituyó al gobierno de Goncharuk y Denis Shmyhal se convirtió en el nuevo primer ministro. El 28 de julio de 2020 Lituania, Polonia y Ucrania desarrollaron en Lublin la iniciativa del Triángulo de Lublin, cuyo objetivo es promover la cooperación entre los tres países históricos de la República de las Dos Naciones y promover la integración y adhesión de Ucrania a la UE y la OTAN. Su discurso se centró en la denuncia de las élites y la lucha contra la corrupción. En particular, promete la abolición de la inmunidad parlamentaria, el establecimiento de un procedimiento para la destitución del jefe de Estado en caso de falta grave y la consulta periódica de la población con referéndums. Aboga por un alto el fuego en Donbass y la organización de un referéndum sobre la integración de Ucrania en la OTAN. Beneficiándose de su notoriedad mediática y del rechazo a las figuras políticas tradicionales, percibidas como corruptas e ineficaces, Volodymyr Zelensky fue el gran favorito en las elecciones de 2019. Su campaña, atípica, a menudo se describió como no de campaña, no da entrevistas y evita reuniones públicas, eligiendo una comunicación volcada hacia las redes sociales, donde critica a otros candidatos en videos virales y fortalece su popularidad entre el electorado joven.
También es ambiguo con el personaje que interpreta en Servidor del Pueblo, además del hecho de que nombró a su partido como la serie de televisión, a veces usa el escenario de este último para sus discursos. Durante la campaña electoral, Zelensky continuó de gira con Kvartal 95 y su compromiso con los principales medios de comunicación fue mínimo. Los medios de noticias ucranianos pidieron a Zelensky que dejara de evitar a los periodistas. A lo que Zelensky contestó que no se estaba escondiendo de los periodistas, pero que no quería ir a los programas de televisión donde gente del antiguo poder estaba haciendo relaciones públicas, ya que simplemente no tenía tiempo para satisfacer todas las preguntas de una entrevista. Principalmente se comunicó con el electorado en los canales de las redes sociales y en clips de YouTube. Antes de las elecciones, Zelensky presentó un equipo que incluía al exministro de Finanzas Oleksandr Daniliuk y otros. Durante la campaña, surgieron preocupaciones sobre sus vínculos con el oligarca Ihor Kolomoisky. El 19 de abril de 2019, en el Estadio Olímpico de Kiev, se realizó un debate presidencial en forma de un programa de televisión. En su discurso de presentación, Zelensky reconoció que en 2014 votó por Poroshenko, pero me equivoqué. Nos equivocamos. Votamos por un Poroshenko, pero recibimos otro. El primero aparece cuando hay cámaras de televisión, el otro Petro envía a Medvedchuk Privietiki, saluditos, a Moscú. La administración de Zelensky afrontó una escalada de tensiones con Rusia en 2021, que culminó con el inicio de una invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Su estrategia durante el incremento de fuerzas militares rusas en las fronteras ucranianas fue calmar a la población ucraniana y asegurar a la comunidad internacional que Ucrania no estaba tratando de tomar represalias. Inicialmente se distanció de las advertencias de una guerra inminente, al tiempo que pidió garantías de seguridad y apoyo militar de la OTAN para resistir la amenaza. Después del inicio de la invasión, declaró la ley marcial en toda Ucrania y una movilización general de las Fuerzas Armadas. Su liderazgo durante la crisis le ha ganado una amplia admiración internacional y ha sido descrito como un símbolo de la resistencia ucraniana. Trayectoria política. El partido político Servidor del Pueblo fue creado en marzo de 2018 por personas allegadas a la productora de televisión Kvartal 95, que también creó la serie de televisión del mismo nombre. 411053. En una entrevista de marzo de 2019 con Der Spiegel, Zelensky declaró que se dedicaría a la política para restaurar la confianza en los políticos y que quería traer personas profesionales y decentes al poder y que realmente le gustaría cambiar el modo y forma del establishment político, cuanto más se pueda. A partir del 31 de diciembre de 2018, Zelensky dirigió una campaña presidencial exitosa, casi totalmente virtual, para reemplazar al presidente titular de Ucrania, Petro Poroshenko, en solo 3 o 4 meses. Zelensky se impuso con claridad tanto en la primera vuelta de las elecciones el 31 de marzo, y la segunda vuelta el 21 de abril del año 2019. Victoria en las elecciones presidenciales de 2019. Debate entre Zelensky y Poroshenko en el Estadio Olímpico de Kiev, 19 de abril de 2019. 6 meses antes de que anunciara su candidatura para las elecciones presidenciales de Ucrania en 2019, el 31 de diciembre de 2018, Zelensky ya era uno de los principales candidatos en las encuestas de opinión. Después de meses de respuestas ambiguas, durante el programa vespertino de Kvartal 95 en Año Nuevo, en el canal de televisión 1+1, anunció su candidatura para la elección. Al hacerlo, opacó el discurso de fin de año del presidente Petro Poroshenko en ese canal en particular. Zelensky más tarde negó que el opacar el mensaje del presidente fuera intencional, y lo atribuyó a una falla técnica. Las noticias de último momento al día 20 de mayo de 2023. El presidente Joe Biden revirtió sus objeciones anteriores de proporcionar a Ucrania aviones de combate F-16 porque cree en equipar al país para una lucha a largo plazo contra Rusia, dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan a los periodistas el sábado en Japón.
Sullivan confirmó que Biden les dijo a sus homólogos del Grupo de los 7 que Estados Unidos apoyaría un esfuerzo conjunto para entrenar a los pilotos ucranianos en los aviones de combate, lo que sugiere que la decisión se tomó en un punto de inflexión en el conflicto y pretendía ser un compromiso a largo plazo con la autodefensa de Ucrania. Ahora que hemos entregado todo lo que dijimos que íbamos a entregar para que podamos poner a los ucranianos en posición de progresar en el campo de batalla, hemos llegado a un momento en el que es hora de mirar hacia el futuro y decir que necesitará Ucrania como parte de una futura fuerza para poder disuadir y defenderse de la agresión rusa. Los aviones de combate F-16 de cuarta generación son parte de eso. Dijo que los aviones no eran actualmente lo que Ucrania necesita en su batalla contra Rusia, pero que jugarían un papel más adelante. Nuestra opinión es que el lugar donde encaja el F-16 en la lucha no es ahora. Afirmó la posición de larga data de Estados Unidos de que el equipo militar proporcionado a Ucrania no está destinado a lanzar ataques en territorio ruso. Todas las capacidades que Estados Unidos ha brindado a Ucrania vienen con la propuesta básica de que Estados Unidos no está permitiendo ni apoyando ataques en territorio ruso. Sullivan se negó a proporcionar un cronograma de cuánto tiempo se llevaría a cabo el entrenamiento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará para asistir a la cumbre del G7 que se celebra en Hiroshima, Japón, confirmó el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos Jake Sullivan, quien también habló de una reunión entre el líder ucraniano y el presidente Biden. Creo que es una apuesta segura decir que el presidente Biden se reunirá con él, dijo Sullivan en referencia a Zelensky durante declaraciones con la prensa en Hiroshima. El funcionario aclaró que no había un anuncio formal sobre una reunión por el momento, pero que Biden espera la oportunidad de poder sentarse cara a cara con Zelensky. Sullivan no proporcionó detalles sobre el viaje de Zelensky a Japón, pero dijo que Estados Unidos no era la parte, el país, que lo trajo aquí. Minutos después, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, confirmó que Zelensky asistirá personalmente al G7 para las sesiones del domingo. Kishida dijo en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que el gobierno de Japón decidió celebrar una sesión sobre Ucrania con los líderes del G7 el 21 de mayo, el último día de la cumbre. Se tomó la decisión de realizar una sesión sobre Ucrania con los líderes del G7, con la participación presencial del presidente Zelensky. El presidente Zelensky también participará como invitado en la sesión sobre paz y estabilidad con los jefes de Estado y de Gobierno del G7 y los líderes de los países invitados, se lee en la declaración. El comunicado confirmó que Kishida y Zelensky también planean celebrar una reunión bilateral el domingo. Kishida reiteró que la situación en Ucrania es uno de los principales temas de la agenda de la cumbre del G7 en Hiroshima y que es importante reflejar la voz de Ucrania. Con gran satisfacción de culminar esta primera parte del presente audiolibro, fascículo. Dejo ante ustedes esta hermosa vista de la Plaza del Paseo ubicada en Kiev. A la espera que la presente les satisfaga, confiando en las versiones de los hechos pasados y presentes que comento en gran parte de mi relato como en las últimas noticias que se encuentran aconteciendo en estos momentos, y que comento sobre el final de cada uno de los capítulos venideros. Estos relatos que no dejan de ser el primero de mis comentarios, se seguirán sucediendo a través del tiempo, y para aquellas personas interesadas en este audiolibro, simplemente deberán contactarse conmigo dejando mensaje al WhatsApp, más 54 341 544 35 22. Atentamente y a la espera la presente sea de su total agrado, Miguel Ángel Cámpora.